El 8 de mayo de 1846, el general Zachary Taylor traía refuerzos desde Puerto Isabel al Fuerte Brown, cuando se encontró con tropas mexicanas comandadas por el general Mariano Arista, en un campo conocido como Palo Alto, en el actual condado de Cameron, Texas. De esta manera, inició la primera batalla campal en la guerra contra los Estados Unidos. Las tropas del general Zachary Taylor y de Mariano Arista tuvieron algunas escaramuzas, pero a las 2 de la tarde los truenos de la artillería de la verdadera guerra comenzaron. Mariano Arista contaba con los embates de caballería del general Anastasio Torrejón sobre los flancos estadounidenses para vencerlos, pero el resultado fue infructuoso. Fue una batalla ganada a medias por Zachary Taylor, pues los mexicanos aún seguían bloqueando el camino al Fuerte Brown. Por su lado, el general Arista decidió retirar las tropas mexicanas a un sitio con defensas naturales para soportar los embates de la artillería estadounidense. Este sitio fue Resaca de La Palma. Nuevamente, y como siempre ocurrió con el resto de las batallas importantes, dos factores influyeron en las derrotas mexicanas: la mejor tecnología de guerra estadounidense, sobre todo de la artillería, y un deficiente liderazgo por parte de los altos mandos militares mexicanos. También hay que anotar, en abono a la objetividad, sobre la valentía de los soldados mexicanos. Mal alimentados, mal descansados, sin paga y sin herramientas de guerra adecuadas, realmente hicieron milagros en el transcurso de esta guerra. Literalmente carne de cañón, supieron muchas veces salvar la cara y la honra de la República. El mismo Zachary Taylor llegó a reportar con respecto al comportamiento en esta batalla de las tropas de infantería mexicanas, que fueron tema de comentarios y de admiración. El 9 de mayo de 1846 se dio en Resaca de La Palma el segundo y definitivo enfrentamiento entre las tropas de Taylor y de Arista. El lugar era una laguna de elevados bordes, con matorrales de arbustos y arbolillos densos que ofrecían una protección natural contra el enemigo. Aquí la caballería estadounidense fue el factor importante para vencer al agotado y diezmado ejército mexicano a consecuencia de las batallas del día anterior. Una última y valiente cargada de caballería de Arista sobre la infantería estadounidense no pudo revertir lo inevitable. La derrota era un hecho y las tropas mexicanas retrocedieron hacia el río Bravo. Allí fueron blanco de los cañonazos del Fuerte Brown. La derrota de Resaca de La Palma representó para México la disolución del Ejército del Norte y la pérdida definitiva de la región en disputa entre el río Nueces y el río Bravo. Es irónico que aún antes de la declaración oficial de guerra por parte del Congreso de los Estados Unidos el día 13 de mayo, Texas ya había conseguido por fin hacerse de su actual territorio. Después de Palo Alto y Resaca de La Palma, el ejército mexicano evacuó Matamoros y la ciudad fue ocupada por los estadounidenses el 18 de mayo. El siguiente objetivo militar fue la ciudad de Monterrey, con la finalidad de tener el control total del norte de México. Debido a la poca agua y forraje para trasladar su ejército hasta Monterrey, Taylor decidió avanzar hasta el poblado de Camargo, esperando refuerzos llegados en botes de vapor que navegarían por el río Bravo. De manera que en los siguientes 4 meses, los estadounidenses permanecieron estacionados en una serie de campamentos extendidos a lo largo del río Bravo, desde Matamoros hasta Mier, preparándose para la campaña
contra la Sultana del Norte. El sábado 19 de septiembre de 1846, las tropas de Taylor avisoraron Monterrey y son recibidos a cañonazos lanzados desde el fuerte La Ciudadela al norte de la ciudad. Si los estadounidenses querían Monterrey, a diferencia de Matamoros, la tendrían que tomar a sangre y fuego.